No, Emilia Pérez no está basada en una historia real, sino en varias. A ver, cinéfilos, no es fácil hablar de Emilia Pérez sin por supuesto hablar de la polémica, del español de Selena Gómez, de lo caricaturesco que se representa a México, pero ciertamente yo les quiero decir algo. Si dejamos por un momento fuera toda esa polémica, toda esa caricaturización, que la verdad como mexicanos, para aquellos que me están viendo como mexicanos es difícil, si dejamos de lado por un momento eso y nos concentramos únicamente en la historia, ciertamente encontramos algo hasta cierto punto interesante. Y no voy a venir a defenderla ni a hablar bien de esta película, y considero como mexicano que es una película sumamente ofensiva en varios aspectos. Pero en lo que hoy quiero concentrarme es precisamente en la historia, de dónde se inspiró el cineasta Jacques Audiard para llevar a la pantalla grande esta película, esta historia, esta narrativa que incluso está siendo premiada a montones. Y es que en medio de la polémica y todos estos asuntos, la verdad es que podemos dejar de un lado que esta cinta en general se trata acerca de las desapariciones en México y sobre el líder de un supuesto cartel. Por eso es que si todavía no has visto la película, cuidado, porque voy a dar muchos spoilers y precisamente voy a hablar de esta película, su historia y las historias reales en las que se basa. Así que en primer lugar, ¿qué es Emilia Pérez como película? Emilia Pérez es un musical, es un drama y es un thriller. Sí, todo eso en una misma película. Esta cinta está protagonizada por Carla Sofía Gascón, Selena Gómez y Zoe Saldaña. Precisamente Zoe Saldaña es quien menos ha estado envuelta en la polémica, porque Carla Sofía Gascón y Selena Gómez han hecho declaraciones polémicas en torno al tema del terrible español de la película, así como la romantización del crimen. Y precisamente, ¿de qué trata esta película? ¿De qué trata Emilia Pérez? ¿Cuál es la historia que está causando tanta polémica? Esta película comienza cuando una abogada llamada Rita Mora Castro, cuya carrera lleva un tiempo estancada, es llamada por un cliente inesperado. Rita es contratada por el Manitas, un hombre peligroso y poderoso, y hay que decirlo como es, un narco. El Manitas necesita de su ayuda para fingir su muerte y para poder cumplir el deseo de convertirse en mujer y así empezar su vida desde cero. El Manitas quiere que Rita Mora Castro le ayude a someterse a una serie de cirugías de reafirmación de género. Y no solo eso, sino que quiere su ayuda para que traslade a su esposa Jessie, Selena Gómez en este caso, y a sus hijos, que no saben nada de su transición. A Jessie le dirán que su esposo ha muerto, y como era de esperarse, Rita tiene miedo, pero sabe que la única opción de aceptar este trabajo implica encontrar al mejor médico para realizar los procedimientos que el Manitas necesita para desaparecer y también para ayudar a proteger a su familia. Las cosas salen con éxito, pero 4 años después, los caminos de Rita y Emilia vuelven a cruzarse, ya que Emilia desea recuperar a sus hijos. Y no solo esto, sino que Emilia también quiere crear una ONG para apoyar los casos de personas desaparecidas de los que ella misma puede haber sido responsable. Y busca la absolución en los brazos de una de las esposas de las víctimas, Epifanía. La verdad es que si eres mexicano y estás al tanto del panorama de la violencia en nuestro país, esta historia resulta sumamente inverosímil. Incluso hasta cierto punto y por momentos esta historia resulta burlona. Pero bueno, la pregunta aquí ¿es Emilia Pérez una historia real? ¿Está basada en una historia real? Antes de eso, no olvides que si te está gustando el video, no olvides dejar tu like para subir más videos como este. Suscríbete al canal para no perderte. Como lo mencioné al principio, Emilia Pérez no es precisamente una historia real, sino que está basada en varios acontecimientos reales de México. Y si eres mexicano y todavía más sabes acerca de la realidad del narcotráfico y de la historia del narcotráfico en nuestro país, conocerás que la historia de Emilia Pérez de Jacques Audiard está basada en un hecho real, o al menos que está inspirada en ella. Aunque uno pudiera creer que es una locura que un narcotraficante se hiciese una cirugía estética para escapar de su pasado, lo cierto es que esto en verdad sucedió. Se trata de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, el líder del cártel de Juárez, en el cual Jacques Audiard se basó parcialmente.
En la década de los años 90, Amado Carrillo Fuentes era el líder del cártel de Juárez, y una vez estuvo a punto de morir por su amor a los mariscos, cuando en diciembre de 1993, los hermanos Arellano Félix, jefes del cártel de Tijuana, lo atacaron mientras cenaba en su restaurante favorito en la Ciudad de México. Pero el Señor de los Cielos no murió ese día, sino hasta 4 años después, durante una cirugía. Amado Carrillo Fuentes era famoso por la cantidad de aeronaves que poseía para traficar drogas, de allí su apodo, el Señor de los Cielos. La DEA lo llegó a considerar el narcotraficante más poderoso de su era. Según Ricardo Ravelo, en el libro Los Capos, las narcorrutas de México, en la década de los años 90, Carrillo Fuentes se movía con libertad en la Ciudad de México gracias a una cadena de favores, aunque tenía extremas precauciones de seguridad, no por los policías, sino por temor a ser atacado por sus adversarios. Este narcotraficante era tan polémico que incluso su propia muerte no está libre de polémicas. Es decir, algunos piensan que incluso este narcotraficante no ha muerto, en realidad nunca falleció. La historia de Amado Carrillo Fuentes ha llegado incluso hasta la ficción en varias producciones, como la serie del Señor de los Cielos, donde el personaje de Aurelio Casillas finge su muerte durante una cirugía. Y es que fue en 1997 cuando Amado Carrillo Fuentes se sometió a una cirugía estética. Se trataba no solamente de una reconstrucción facial, sino también de una lipoescultura. Lo que se sabe hasta el momento y lo que han reportado la prensa y ya incluso hasta la policía es que este narcotraficante se operó en el Hospital Santa Mónica de Polanco, en la Ciudad de México. La versión oficial hasta el momento que tienen las autoridades es que el narcotraficante, su corazón no resistió las 8 horas de cirugía y falleció allí en el quirófano. Es así que el cuerpo de Amado Carrillo Fuentes fue trasladado hasta el Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional de México. En su libro Los Señores del Narco, Anabel Hernández detalla que en Estados Unidos la DEA se apresuró a confirmar que era Amado Carrillo Fuentes, pero 2 días después del anuncio del deceso, sin señalar cómo habían llegado a esa conclusión. Mientras que en México, durante 5 días, las autoridades no se atrevieron a confirmarlo. Un oficial de alto rango involucrado en aquella época en tareas de inteligencia afirma que tiene la convicción de que el cadáver no correspondía con el del narco. Fue la funeraria García López la que trasladó el cuerpo hacia Sinaloa. Fue la propia DEA la que dio a conocer que la cirugía que trataba de hacerse Amado Carrillo Fuentes tenía la intención de cambiar totalmente su aspecto. Y esto debido a que en sus últimos días de vida, supuestamente, Amado Carrillo Fuentes ya era un blanco perfecto para las autoridades mexicanas y estadounidenses. Era constantemente asediado. Fue 4 meses después de su muerte que el diario El País publicó el 6 de noviembre de 1997 que los médicos del narcotraficante fueron hallados muertos con señales de tortura. Ellos estaban en unos bidones de cemento en la autopista Ciudad de México-Acapulco. Se trataba de Jaime Godoy, Carlos Ávila y Ricardo Reyes, quienes eran cirujanos plásticos. La familia del Dr. Godoy denunció que este hombre fue detenido con sus 2 colegas por quienes afirmaron ser supuestos agentes de la policía. Y es que de acuerdo con las investigaciones del País, estos médicos le proporcionaron un medicamento hipnótico que junto con la anestesia le provocó un paro respiratorio a Amado Carrillo Fuentes. La duda sobre si realmente era Amado Carrillo Fuentes aquella persona fallecida en el quirófano existió desde 1997, cuando se especulaba que el cuerpo era el de un antiguo policía, quien actuaba como su doble. Y también ha habido rumores de que realmente fue asesinado por sus adversarios durante la cirugía. De acuerdo con Animal Político, en una solicitud de información a la Procuraduría General de la República, al momento no existen pruebas periciales ni de ADN que confirmen públicamente la causa de muerte de Amado Carrillo Fuentes. Únicamente se tienen boletines de prensa con rumores sobre su muerte, así como resultados nada confiables sobre su supuesto deceso. Mientras que la periodista Anabel Hernández explica en su libro Los Señores del Narco que a inicios de los 2000, Amado Carrillo Fuentes gozaba de una buena salud y vivía en Estados Unidos,
pese a que todos lo daban por muerto desde 1997 tras esta supuesta cirugía mal practicada. La periodista mexicana dice que la certeza sobre si Amado Carrillo Fuentes está vivo o está muerto solamente lo saben sus allegados. Incluso algunos han especulado que tiene un aspecto totalmente distinto. Pero lo que sí es un hecho es que Amado Carrillo Fuentes se jubiló del crimen organizado, definitivamente, vivo o muerto. Pero el caso de Amado Carrillo Fuentes no es la única inspiración de Jacques Audiard para Emilia Pérez. La película también está inspirada en la novela francesa Écoute, con un personaje llamado Boris Razon. La trama es casi la misma que la de la cinta, solo que no ocurre en la Ciudad de México. En ese libro, en su historia, aparece un personaje que, al igual que Manitas, es un sicario que quiere hacer una transición y convertirse en mujer, y gran parte de su historia es ficción, pero también hay algunos elementos de realidad dentro de la historia. Incluso, en cuanto al tema del narco, se mencionan hechos verídicos, como la historia de Carrillo Fuentes, pero en el libro, este personaje no es el protagonista de la novela, sino que solamente es una pequeña parte de ella. Por ello, es que la historia de transición inspiró la historia de Emilia Pérez, quien encuentra dos cosas en su transición. La primera, que es la posibilidad de construir su propia identidad, y la segunda, que es la de desaparecer del mundo del crimen organizado y así empezar de cero en un lugar nuevo. Mientras que la película toca temas más profundos como el sexismo, el crimen organizado, la corrupción y la violencia, hablando también sobre el abuso de drogas y el alcohol. A mitad de camino, hay un personaje que es un capo de la droga que quiere hacer la transición para convertirse en mujer. El autor, que es amigo mío, no desarrolló este personaje, y le pedí el derecho de ampliar el personaje yo mismo, dijo el director durante una entrevista. De acuerdo con People, antes de escribir el guión, Jacques Audiard concibió a Emilia Pérez como una ópera de 4 actos. Sin embargo, durante la pandemia de COVID-19, el director cambió su decisión y concibió esta historia como una película. Pero si ustedes quieren saber cuál es el caso real de una película coreana retirada de Netflix por ser demasiado pesada, les dejo el video aquí.